Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que uno de sus enfoques son las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. En especial los triángulos rectángulos y oblicuángulos. Vamos a ver distintas clases de ejercicios, cómo se aplican paso a paso para resolver dichos ejercicios. Empezamos. Vamos a explicar los conceptos teóricos que necesitamos para resolver problemas de triángulos rectángulos. Del triángulo rectángulo debemos recordar primero que en todo triángulo la suma de ángulos interiores es 180 grados. En este caso, como tengo ya un ángulo de 90 grados, por eso se llama rectángulo, la suma de los ángulos agudos alfa y beta va a ser de 90, ¿sí? 90 grados. Después, recordar también por el teorema de Pitágoras que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Esa hipotenusa, acuérdense que siempre es el lado mayor o el lado opuesto al ángulo 90. Y las funciones trigonométricas lo que relacionan es un ángulo con respecto a los lados. El seno del ángulo, en este caso alfa, va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo alfa sería este cateto que está acá, sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa sería el cateto adyacente, que es el que está acá, al ángulo alfa, sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto, que es este para alfa, sobre el adyacente. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que los catetos opuestos y adyacentes dependen del ángulo que yo observo. Si el ángulo había sido beta, el opuesto sería este, y este el adyacente. Así que el seno, el coseno y la tangente dependen los catetos de qué ángulo hablamos. Bueno, vamos a hacer ejercicios en función de estas fórmulas. El primer ejercicio tenemos de dato el ángulo T y el lado TM, que sería este lado. Y nos piden calcular el ángulo P, el lado MP y el lado TP. Cuando tenemos de dato un ángulo, el otro ángulo se saca por la fórmula de ángulos agudos. T más P, en este caso el ángulo T más el lado P, igual a 90 grados. O sea, recordemos que el ángulo T, que son los ángulos agudos que habíamos hablado recién, el ángulo P vale 90 grados. Así que el ángulo P es 90 menos el ángulo T. Y acá está el resultado. Observemos ahora, vamos a ver si queremos, por ejemplo, calcular el lado TP. ¿Sí? TP. ¿Qué me pregunto yo? ¿Qué es el ángulo con respecto al dato que me dieron? Me dieron TM. Y si observan el ángulo con respecto al ángulo T, el ángulo T con respecto a TP es el adyacente. Y el lado TP que yo quiero calcular es la hipotenusa. Y adyacente a hipotenusa habíamos dicho que era coseno. Así que por eso puse que el coseno de T es TM sobre TP. Bueno, reemplazo el valor de T, el ángulo T, el valor de TM y despejo TP de acá. ¿Cómo se despeja esto? Cuando hay una letra, o en este caso un lado que tengo que despejar y está como denominador, hacemos el cambio. Este viene acá y este viene acá. Así que me queda que TP vale 20 sobre el coseno de 37 grados 20 minutos. Esto lo hacen en la calculadora y llegan al resultado. Ahora bien, siempre en triángulos rectángulos les conviene trabajar con los datos que les damos, ¿sí? T y TM, y no con los datos que calcularon, ya que si tienen algún error, no siguen cometiendo el mismo error. Por eso me pregunto ahora, yo quiero calcular, ahora me falta calcular el lado MP, que sería este lado, ¿sí? Este lado me falta calcular. Así que incluso me pregunto, ¿qué es el ángulo T? Siempre basándome en el ángulo T, que es el dato que tengo con respecto a MP, que es el ángulo. Esto sería el opuesto. Y el TM que tengo de dato, el adyacente. Así que conclusión, opuesto adyacente es tangente. Así que pongo tangente de T es igual al lado opuesto, que es MP, sobre el lado adyacente, que es TM. Reemplazo los valores correspondientes y me queda MP como numerador. Así que ahí sí me pregunto, el 20 está dividiendo, pasa multiplicando. Hago la cuenta y obtengo el resultado. O sea que como yo tengo de dato un lado y un ángulo, lo primero que hago es sacar el otro ángulo que me falta, haciendo 90 menos ese ángulo, y para sacar
los lados que me faltan utilizo seno, coseno, tangente. En este ejemplo usamos el coseno y la tangente de acuerdo a los datos que tengo. En este caso tenemos de datos dos lados, el ST que sería este y el SR o RS que sería este. Y me piden calcular el lado TR, el ángulo T y el ángulo S. Cuando tienen datos dos lados, lo primero que pueden hacer es calcular el lado TR. ¿Pero por quién? Por Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y cuál es nuestra hipotenusa? ST. ¿Y cuál es los catetos? RS o SR y RT. Es decir que de acá que voy a despejar, y voy a despejar RT. Es decir que me queda ST al cuadrado, este está sumando, pasa restando, SR al cuadrado, y el cuadrado pasa a raíz. Que es lo que yo puse acá. ¿Sí? Después, ¿qué hice? Reemplacé los valores correspondientes a ST y a SR, hice las cuentitas y resolví. Ahora me falta calcular los ángulos agudos. Vamos a empezar a calcular el ángulo T. Recuerden que les dije en el problema anterior que siempre es conveniente trabajar con los datos. Yo tengo dato RS y tengo dato ST. ¿Qué es el ángulo con respecto a RS? El ángulo con respecto a RS es el opuesto y TS o ST es la hipotenusa. Eso quiere decir que es seno, o sea que el seno del ángulo T es igual a RS sobre TS. ¿Cómo pasa ese seno al otro lado? Pasa como inversa. Y la inversa del seno es el arco seno de los valores de RS que vale 5 y ST o TS que vale 13. En sus calculadoras, en la mayoría de las calculadoras, esto se hace con Shift. ¿Sí? Shift sin de 513. ¿Sí? Lo que hacen en la calculadora sería así. Hacen Shift sin entre paréntesis 5 digo 13, si tienen fracción pueden poner 5 fracción 13, igual, y si quieren sacar los ángulos, el ángulo en grado, minuto y segundo, apretan la teclita, esta teclita que es así, y le da resultadito en grado, minuto y segundo. Me falta sacar el ángulo S. Como dije que trabajamos con los datos, nos preguntamos qué es el ángulo S con respecto a RS, y S el adyacente, y TS o ST era la hipotenusa. Es decir que me queda que el coseno de S va a ser igual a RS sobre TS. De ahí despejo el coseno pasa como arco, como lo puse ahí. Hago exactamente lo mismo, en vez de hacer shift seno, hago shift coseno y obtengo el resultado. Digamos, la prueba que pueden verificar acá es que la suma de los dos ángulos que le dan agudos tiene que sumar 90 grados. ¿Sí? Eso le está dando que el ejercicio lo han resuelto bien. Vamos a aplicar triángulos rectángulos a dos problemas. Dice, un árbol quebrado por una tormenta forma un ángulo recto con el suelo. Acá está el suelo, acá está la parte que está de pie, que no se quebró, que vale 3 metros. Y la parte quebrada se quebró en este punto, sería todo esto que está acá. Y esto forma un ángulo con el suelo, un ángulo alfa que vale 35 grados 30 minutos. Me pide cuánto mide la altura de ese árbol. Es decir, que tendría que calcular la parte quebrada, porque la parte de pie ya la tengo, que vale 3 metros. ¿Y cuál es mi pregunta? ¿Qué es el ángulo? Fíjense que siempre con respecto al ángulo. ¿Qué es el ángulo con respecto a la parte no quebrada, a la parte que está en pie? Y es el opuesto. ¿Y cuál es el valor de CB que sería la hipotenusa? ¿Y qué opuesto hipotenusa? Opuesto hipotenusa sería seno. Es decir, que el seno del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es CB. Como CB está como denominador, hacemos el cambio y me queda que CB vale 3 metros sobre el seno de 35 grados 30 minutos. Hago la cuenta y me da 5,16. La altura del árbol va a ser igual a ese valor que me dio más los 3 metros que estaba de pie y me da 8,16 metros. El otro problema que quería explicarles sería calcular la altura de un triángulo equilátero sabiendo que su perímetro es 45. Tengo dos datos importantes acá. Triángulo equilátero quiere decir que los tres lados son iguales. Y perímetro quiere decir que la suma de todos los lados.
Es decir, que si sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados y los lados son iguales, va a ser que L más L más L. Como tengo todos lados iguales, digamos que tenemos 3L. ¿Y eso a qué igual? A 45. El 3, ¿qué le hace a la L? La multiplica, por eso pasa dividiendo y me da al lado 15 centímetros. Como es un triángulo equilátero, los triángulos tienen los tres lados iguales y también tienen los tres ángulos iguales. Así que podemos decir que si tenemos que la suma es 180, lo dividimos por 3 y me da que cada ángulo mide 60 grados. Si observamos acá tenemos un triángulo rectángulo. Porque acá está el ángulo 90, porque me pide la altura y la altura siempre es perpendicular a la base. Esta la vamos a llamar H. Es decir, que podemos hacerlo de dos maneras. O lo hacemos con los ángulos, diciendo el seno del ángulo. ¿Por qué puse seno? ¿Por qué? Porque el seno es el ángulo 60 grados, es H es el opuesto y L es la hipotenusa. Por eso puse seno. Opuesto, hipotenusa, despeje H. O también lo podemos hacer por Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos el lado L, H sería el otro un cateto, y este cateto, por propiedad de triángulos equilátero, divide al lado en dos partes iguales, así que esta es la mitad del lado, L sobre 2, que es lo que dice acá, y resolví. Los triángulos oblicuángulos se basan en dos teoremas, el teorema del coseno y el teorema del seno. El teorema del coseno relaciona los lados con ángulos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el lado A, el teorema del coseno dice que el lado A al cuadrado es la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el duplo de esos dos lados, menos el doble de esos dos lados, por el coseno que forman dichos lados. O sea, si yo quiero, por ejemplo, calcular el lado B, B al cuadrado sería la suma de C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por C por A por el coseno que forman dichos lados, que sería este que está acá. Y están acá resueltos cada lado. Y el teorema del seno dice que cada lado es al seno del ángulo opuesto, cada lado es al seno del ángulo opuesto, cada lado al seno del ángulo opuesto. A es al seno de A, como B es al seno de B, como C al seno de C. Después también, ustedes acuérdense que el área era base por altura sobre 2 en todos los triángulos, ¿sí? La altura acá sería perpendicular a las bases, por eso hice un proceso algebraico y puse las fórmulas en función de los ángulos y de los lados. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo se aplican los teoremas, el seno y el coseno. En este ejemplo tenemos el lado AB, el lado AC de dato y el ángulo A. Como ustedes observan, tengo los dos lados y el ángulo A y me piden este lado, así que ahí puedo aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que el lado BC al cuadrado va a ser igual, el lado BC al cuadrado, lo vamos a poner para que lo vean, va a ser igual al lado AB al cuadrado más el lado CA al cuadrado menos el duplo de esos dos lados multiplicado entre sí por el coseno que forma dichos lados, que sería el opuesto al lado que yo estoy calculando, que sería el ángulo A. Bueno, esto es lo que yo puse acá, reemplacé los valores y obtuve el resultado. O sea, en los triángulos oblicuángulos siempre hay que observar qué datos tengo para poder resolver dichos ejercicios. Por ejemplo, en el otro ejemplo que puse acá, tengo datos de los tres lados, el lado A, el lado B y el lado C. Y yo quiero calcular el ángulo A. Cuando tengo los tres lados de datos, la única fórmula que puedo utilizar es la ley del coseno. Y como yo tengo el ángulo A, que es el ángulo opuesto al lado A, diría que el lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos lados, que serían C y B al cuadrado, menos 2 veces C por B por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Y acá yo puedo despejar este dato. Es decir que tengo A cuadrado lo tengo, C cuadrado lo tengo, B cuadrado lo tengo, esa inclusión lo puedo despejar. ¿Qué hago para despejar? Estos dos como pasan del otro lado, restando, y como pasa, dividiendo con su signo, que acá está hecho. Reemplazo los valores, obtengo un número. A ese, acuérdense que cuando paso el coseno al otro lado pasa como y es coseno y obtengo el ángulo A. Sé que hemos llegado a una conclusión importante, que cuando yo tengo de dato dos lados, y el ángulo que forman dicho lado, el otro lado lo puedo aplicar por teorema del coseno.
Y cuando tengo tres lados también aplico el teorema del coseno. Que eso es las conclusiones que podemos sacar en estos dos problemas. Bueno, estos ejemplos tenemos de dato al lado AB, al lado BC y el ángulo A. Ya observamos que ya no puedo aplicar la ley del coseno porque para aplicar la ley del coseno tendría que tener este ángulo porque serían los dos lados que me forman. Me piden el ángulo C. Así que me pregunto la ley del seno. Y la ley del seno decía que cada lado que sería este, es al seno opuesto, que sería este. Cada lado es al seno del ángulo opuesto. Así que si observamos esto, o sea que el lado AB es al seno del opuesto, que sería C, seno del C. El lado BC es al seno opuesto, que sería seno de A. Reemplazo los valores y despejo el seno de C, porque yo quiero el ángulo C. Como está, esto es una proporción, lo que está en diagonal al valor que yo despejo, ese pasa dividiendo y los otros dos valores, 45 y seno de 47, multiplicando. Hago la cuenta, obtengo un resultado, yo quiero el ángulo seno o el seno de C, es decir que el seno pasa como arco, acuérdense que su calculadora es seno del número que me dio y obtengo el resultado. Y el otro ejercicio que hice fue de dato, les doy de dato el ángulo B, el ángulo C y el lado C. Y yo quiero calcular el lado A. Ya cuando tengo de dato dos ángulos, complicado aplicar coseno, ley del coseno. Así que vamos a ver si podemos aplicar la ley del seno. Si yo tengo el lado A, si yo aplico la ley del seno, tendría que tener su ángulo opuesto al lado A. No tengo A, yo tengo B y C. Pero yo recuerdo que la suma de un triángulo, los ángulos interiores, es 180 grados. Y de acá puedo despejar el ángulo A, que es lo que hice acá. Y resolver reemplazando los valores. Ya tengo el ángulo A, ya podría calcular el lado A. Digo, el lado A es al seno del ángulo A, como el lado C es al seno del ángulo C. Y sí que de acá despejo el lado A. Acuérdense que les dije recién, el que está en diagonal pasa dividiendo y los otros multiplicando, que es lo que hice acá. Y obtuve el lado A. Este es el último ejercicio de este video y quise mezclar los triángulos rectángulo oblicuo ángulo. El problema dice, un árbol está situado en la orilla de un río. El extremo superior del árbol, desde un cierto punto ubicado en la otra margen del río, determina un ángulo de elevación de 17 grados. Quiere decir que el extremo, que es este, y acá está el otro punto de margen, y acá está el ángulo de inclinación o de elevación. ¿Sí? Si yo camino 25 metros hacia el árbol, el ángulo de elevación va a ser de 35. ¿Qué altura tiene el árbol? Bueno, acá me fijo que el triángulo ABC, triángulo, es un triángulo oblicuo ángulo. Y el triángulo, vamos a poner una letra H, y el triángulo CHB sería un triángulo rectángulo. ¿Sí? Así que en este triángulo oblicuo ángulo, yo tendría que sacar uno de esos lados que me sirve para calcular después en este triángulo que es el rectángulo. Me faltaría sacar este lado X. Pero para sacar X, yo tendría que aplicar la ley del seno, porque tengo un solo lado. Y diría, 25 es el seno de beta, como X es el seno de 17. Me falta beta. Beta está en el triángulo oblicuo ángulo, y yo sé que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180. Es decir, que 17 más el ángulo alfa que llamé acá, más beta, 180, pero me falta alfa. Pero alfa y 35 entre sí son ángulos suplementarios, o sea que forman un ángulo llano. Un ángulo llano es 180 grados, son adyacentes. Así que podría yo calcular el ángulo alfa, 180 menos 35, 145. Es decir que ahora podría decir, ya teniendo el ángulo alfa, diría alfa más 17 más beta son igual a 180 y despejo beta. Y obtengo que el ángulo es 18. Es decir que ahora puedo aplicar la ley del seno. Digo, X es el seno de 17, como 25 es el seno de 18. Y ahí despejo X. No se olviden que el que está en diagonal pasa dividiendo, los otros multiplican. Y obtengo X.
Ya obtuve X, así que en el triángulo que tengo, que es CHB, que es un triángulo rectángulo, ya tengo que mi hipotenusa es X, porque es la opuesta al ángulo 90. Y con respecto al ángulo 35, H es el opuesto al ángulo 35, así que eso es seno. Seno de 35 es el opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto es H, hipotenusa 23,65. Esa hipotenusa, ese valor 23,65 está dividiendo la H, pasa multiplicando, hago la cuenta y obtengo la altura del árbol. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que haya sumado para ustedes, que hayan comprendido cómo se trabaja con los triángulos rectángulo oblicuángulo. Nos veremos en el próximo video. Como siempre les digo, les deseo éxitos y que no bajen los brazos nunca. Hasta el próximo video.